Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, analizando la coyuntura política que vive nuestro país. Vamos ahora a comunicarnos con el consejero regional por la libertad, el abogado Gregorio Quiroz, para también conocer su posición, su lectura respecto a los hechos que han ocurrido en este día, pues, tan convulsionado, tan agitado en la política nacional. Por la mañana, esta decisión del expresidente Castillo de disolver el Parlamento, luego lo que ocurrió en el Congreso por la tarde, donde se puso a debate la vacancia presidencial, 101 votos a favor, determinaron la vacancia del presidente Castillo y en esos instantes ya está instalada, juramentada, proclamada como presidenta del Perú, la primera mujer, la abogada Dina Boluarte, quien está ahora pues bajo la conducción del gobierno nacional. Consejero Gregorio Quiroz, bienvenido a UPAO Noticias, muy buenas tardes. Gracias a UPAO Noticias, realmente un día para la historia del Perú que será recordado como el intento de regresarnos a la peor época de los años 90, que todos tenemos el mal recuerdo aún cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República en ese entonces, el 5 de abril de 1992. Precisamente 20 años después, un presidente como Pedro Castillo Terrones imita esta mala forma de quebrar el orden constitucional haciendo un estado de sección, como él lo anunció en su mensaje a la nación, que no tiene sustento constitucional alguno, no está prevista en ninguna legislación nacional ni tampoco internacional este famoso régimen de sección. Consecuencia, es una infracción grave a la Constitución y como lo establece el artículo 117 de la Constitución, el presidente, cuando ha disuelto el Congreso de una manera ilegal, inconstitucional, debe ser vacado. Por eso es que inmediatamente el Congreso presentó la moción de vacancia, que fue aprobada por una gran mayoría de congresistas, hubieron solamente 6 votos en contra, pero que finalmente dio con la vacancia. Y lo que hay que resaltar, Beto, es que me siento muy orgulloso, no del Parlamento con las excepciones que hay en él, me siento orgulloso sobre todo de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. Hay que resaltar la posición firme del comandante general de la Policía, del comandante general del Ejército, de la FAP, de la Marina, quienes de manera conjunta se pronunciaron rechazando este golpe de Estado y señalando claramente que no van a acatar la disposición dada por Pedro Castillo Terrones. De igual manera, la fiscal de la Nación, la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, el presidente del Tribunal Constitucional, el propio Contralor General de la República, Nelson Chávez, que se pronunciaron inmediatamente a través de sus comunicados públicos, quienes todos ellos rechazaron este golpe de Estado. Me siento, si bien es cierto, muy triste por lo que ha sucedido en el Perú, por este intento de golpe de Estado, pero también me siento muy orgulloso que tenemos instituciones tutelares que aprendimos y que aprendieron la lección. Inmediatamente rechazaron el golpe de Estado. Pedro Castillo, al no poder sacar los tanques a las calles, al no poder cerrar el Congreso, porque esa fue la orden, que no fue acatada por la policía ni por el ejército, se encontró solo, abandonado, y como dicen pues, los primeros en irse son, discúlpame la frase, son las ratas del barco, y fueron los ministros que tanto lo defendían. El primerito, Alejandro Salas, este escudero ministro de Trabajo y que estaba ocupando todos los ministerios, y que era el primer defensor de Pedro Castillo, fue el primerito en irse. O este abogado que francamente ha demostrado ser muy bueno en el derecho, pero en principios democráticos deja mucho que desear. Me refiero al doctor Benji Espinosa, que también fue el primero en abandonar el barco y dejar a Pedro Castillo Terrones. Esto es una lección para el Perú, va a quedar marcado para la historia republicana, que no se puede, pues, así alegremente llegar al poder por los votos para luego quedarse en el poder por las armas, como lo pretendió Pedro Castillo, ¿no?
Ahora, consejero Greco Quiroz, ¿qué es lo que le espera al expresidente Castillo? Sabemos que ya está detenido, hay un proceso de investigación por parte de la policía. ¿Cuál es el futuro que le depara al expresidente Pedro Castillo? Bien, de acuerdo a la Constitución, el presidente Pedro Castillo, hasta el momento que es presidente, cabe resaltar esto, goza del fuero, es decir, la protección que tiene como tal ante cualquier procedimiento, ya sea de tipo penal, administrativo o de tipo civil. Él tiene un fuero de protección. Al haber sido vacado el presidente o el expresidente ya Pedro Castillo Terrones, pierde de forma inmediata dicho fuero. En consecuencia, la fiscal de la Nación podrá pedir hoy, me imagino que así lo hará, la detención contra el presidente Pedro Castillo por las graves acusaciones que tiene en su contra ya en los procesos que están abiertos. Son más de 50 casos fiscales por crimen organizado y corrupción. Pero además, por este intento golpista, ha cometido el delito de sedición, es decir, levantamiento contra las instituciones tutelares del Estado, por lo cual también la Fiscalía de la Nación seguramente va a presentar un requerimiento acusatorio inmediato y el Congreso de la República de igual manera lo va a acusar constitucionalmente y la inhabilitación le espera al presidente de la República. Será procesado penalmente, inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Se acabó la carrera política de Pedro Castillo, pero que eso es lo mínimo que le espera, porque lo que más grave es que en los próximos días un juez seguramente va a disponer su internamiento en el penal. Pedro Castillo terminará en una cárcel, no sé si se le concederá algún tipo de asilo político, puede ser una alternativa del presidente acogerse a un asilo político si hubiera algún estado en el mundo que le quiera otorgar esa condición de tal, pero creo que no hay hasta el momento ninguna solicitud de asilo político. En consecuencia, creo que Pedro Castillo va a terminar en una cárcel peruana donde va a pasar muchísimos años porque las acusaciones que están en su contra van entre 8 a 15 años de cárcel. Correcto. Ahora, sabemos de que su entorno familiar también está seriamente involucrado. La ex primera dama, los sobrinos, los hermanos y estos ex ministros que están todavía prófugos de la justicia, ese entorno. ¿Qué pasará con ellos, consejero, ante esta situación de que ya el presidente perdió ese fuero, ese blindaje, ya no es más presidente? Estas personas que están no habidas, que están prófugas, ¿cuáles van a ser las acciones contra ellos? Tú has dicho una palabra clave, tú has dicho blindaje, y efectivamente, los ministros que estaban en el gobierno de Pedro Castillo, en el Ministerio del Interior, la única labor que hacían era blindar al presidente, evitar la captura y la ubicación de los familiares acusados de estos graves delitos. Por eso el cargamontón que se le hizo al jefe justamente de este comando especial, al coronel Harold Colchado, que coyunturalmente se ha tomado la revancha, fue precisamente Harold Colchado quien junto a la fiscal de la Nación le comunicó la orden de detención a Pedro Castillo. Ahí las imágenes que hemos visto son históricas, una revancha de Harold Colchado contra Pedro Castillo por todo lo que le hizo. Al haber un cambio de gobierno, obviamente habrá un cambio de ministro del Interior, vendrán nuevas autoridades que yo espero que actúen rápidamente y se pueda ubicar y capturar a todos los prófugos. Yo estoy seguro que van a ser capturados próximamente, porque se sabe y se conoce su ubicación. Lo que no había era voluntad política de capturarlos. ¿Por qué? Porque eran familiares del presidente. Ahora que Pedro Castillo ya no es más presidente, se acabó el blindaje, habrán capturas, y yo tengo la esperanza que la doctora Dina Boluarte haga un giro total en la administración del Ejecutivo. Necesitamos una presidenta que nos ayude a combatir la delincuencia que está destrozando la libertad, el crimen organizado que está acabando
con la tranquilidad y la seguridad de los peruanos. Necesitamos una presidencia que nos ayude a destrabar chavismo chip, colocando gente que conoce el tema, gente experta, preparada, capacitada. Yo creo, como ella lo ha dicho, que hay que darle una tregua para demostrar que puede hacer un gabinete de ancha base que nos permita sacar el Perú adelante. De repente, Alberto, la historia nos regala una presidenta capaz, decidida y que cambie el rumbo del Perú. No lo sé, yo tengo grandes ilusiones de que la señora Dina Boluarte pueda hacer aquello que nos está faltando en el Perú, una presidenta con autoridad, con honestidad, con conocimiento y con decisión firme para hacer los cambios que tanto nos hace falta actualmente. Así es. Y también otro problema importante en el que también usted está liderando esta lucha es de esta minería ilegal, informal, que se ha sumado a la inseguridad y violencia que se vive en el Ande de la Libertad. Por supuesto, yo lo he dicho y lo dije incluso a un medio de comunicación como el tuyo, que fue el primer medio que me dio la oportunidad. El día de ayer fui entrevistado por un medio nacional que se ha preocupado por el tema de la minería ilegal, que está vinculada al crimen organizado, y como lo he dicho en este medio, no sé si saldrá de repente ya por el tema coyuntural, cambien el programa, pero lo dije ayer y lo dije en tu medio. Para mí el señor Pedro Castillo Terrones ha sido cómplice de la minería ilegal. Ha sido cómplice de la minería ilegal. Él cerró todas las puertas a la interdicción. No dio más apoyo para hacer la interdicción. No dio más apoyo para hacer la fiscalización, para hacer los operativos. Los operativos que se han hecho ha sido con plata de los empresarios. Los empresarios mineros honestos que no quieren la delincuencia han tenido que poner los recursos para el hospedaje de los policías, para la alimentación de los policías, para el transporte de los policías, porque el gobierno del señor Castillo no apoyaba en nada la lucha contra la minería ilegal y no apoyaba en nada la lucha contra la delincuencia. Daba emergencias, pero no daba un centavo, ni un sol siquiera para echar gasolina a los patrulleros. Era un saludo a la bandera. Yo creo que nos ha hecho muchísimo daño en la seguridad ciudadana. No ha servido de nada sus 17 meses en el gobierno, por eso que yo tengo fe que la actual presidenta va a entender que el Perú va a salir adelante si combatimos la delincuencia, combatimos el crimen organizado, combatimos la minería ilegal, le vamos a volver tranquilidad, porque minería, sí queremos minería, pero una minería responsable con el medio ambiente, una minería que pague impuestos. Se deja de dar al Estado casi 600 millones al año por regalías mineras, que eso se podría utilizar para más escuelas, para más hospitales, para pagar mejor a los maestros y a las enfermeras. Pero ¿a dónde se va esos 600 millones? Se va al bolsillo de corruptos, de mineros ilegales y de delincuentes que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana porque no hay presencia del Estado. Yo creo que ahora la presidenta del Perú va a hacer ese cambio, estoy seguro que así será. Vamos a pedir una cita con la presidenta, estoy seguro que estos días tiene que tomarse el tiempo necesario para nombrar un buen gabinete. Una vez que ya esté con tranquilidad, le vamos a pedir la audiencia con perspectiva para pedirle que tome acciones inmediatas. Nosotros nos pronunciamos inmediatamente de producido el golpe de Estado sin temor, sin esperar a ver qué pasaba, a ver si se daba o no se daba, a ver si me acomodo o no me acomodo. No, inmediatamente me propuse en mis redes sociales rechazando este golpe de Estado porque soy demócrata, porque creo que más allá de los hombres están los principios constitucionales y el señor Pedro Castillo, por más que fue electo democráticamente, no podía ni tenía la autorización de nadie para hacer lo que hizo el día de hoy y que le va a costar cárcel y le va a costar ser recordado en la historia como un presidente golpista. Conforme. Muy amable, consejero Greco Quiroz, por su participación en UPA Noticias. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, un abrazo grande. Gracias. Y gracias a la bendición en el mes de diciembre, unas felices fiestas, creo yo, con tranquilidad y con paz en estas próximas fiestas navideñas. Así es, igualmente para todos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.